¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días según donde nos estén viendo. Vamos a realizar un video para hablar de lo que aconteció ayer, antier, sobre el foro de Davos, sobre todo la presentación que hizo Donald Trump, este imperialista presidente de los Estados Unidos, que repite lo que ha venido mencionando durante mucho tiempo. Viene constantemente en esta andanada de comentarios, declaraciones llenas de cinismo, pero queremos hoy hacer un análisis un poquito del tema. No pudimos hacerlo en la compu porque yo tengo Linux, entonces se me complicó poder trabajar el, TikTok Studio. Se me complicó un poco poder trabajarlo. Pero estamos aquí haciéndolo desde el celular. Nada más que tenía que buscar dónde acomodarme. Espero que se esté escuchando bien. Aquí busqué un rinconcito. Ahí en este cuarto. Para que no se escuche igual mucho ruido de afuera. Espero que se esté escuchando bien. Lo primero que tenemos que entender en este sentido, al menos a mi juicio, es que dentro de lo que se plantea como el escenario o uno de los escenarios importantes es que Estados Unidos, muchos analistas están diciendo, bueno, Estados Unidos está cayendo, está en decadencia, el imperialismo está en decadencia. Sin embargo, lo que nosotros observamos o lo que nosotros estamos viendo, pues es lo contrario. La operación que se hizo en Venezuela, primero con el ataque a lanchas que supuestamente transportaban droga, luego el robo de un buque petrolero de Venezuela, posteriormente ya la intervención directa para sacar a secuestrar o sacar a Nicolás Maduro de del país y a su esposa, creo que también ella era diputada. Ahí me corrigen el dato si estamos de acuerdo con si era diputada o no. Entonces tenemos esta situación que es grave y sin embargo dentro de los movimientos que se pueden llamar de izquierda, porque también dentro de la izquierda el espectro es muy grande. Tenemos comunistas, tenemos socialistas, tenemos progresistas, etcétera, etcétera, anarquistas. Dentro de los comunistas tenemos tendencias. Esas tendencias, por ejemplo, los leftcoms, que son los comunistas de izquierda de toda la vida, que Lenin les dedicó el infantilismo, bueno, ellos manejan una posición política. ¿Cuál es la posición política que manejan los leftcoms? Ellos pues dicen, ah, son imperialistas todos, nosotros no tenemos que hacer nada, no pasa nada, dejen que se maten entre ellos. Esa es la posición que ellos están manejando. Otros dicen, no, pues sí tenemos que intervenir, tenemos que hacer un frente antiimperialista para tomar ya el rumbo de nuestros países. Entendemos que un país solo, aislado, no podrá o no puede enfrentarse al imperialismo por cuestiones de que no tiene armas nucleares, no tiene un poder militar, misiles, etcétera, etcétera. Fuera de eso, los países han sido cercados en América Latina. Poco a poco han estado siendo cercados y se les gana y electoralmente a las famosas izquierdas progresistas que no ofrecen mucha alternativa, hay que decirlo, no cambian mucho las cosas. Dicho eso, lo vimos en Ecuador, lo vimos con Rafael Correa 10, 12 años y
bueno, pone a alguien que traiciona y el movimiento se cae. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, ahí tendrían que hablar los ecuatorianos de eso. En Perú, lo mismo. Llega alguien supuestamente progresista, Pedro Castillo, también golpe de estado y listo. No han podido salir de esa situación. La mayoría de los países está en esa dinámica. Había dos excepciones, bueno, había, sí, dos excepciones en el continente, que era, por ejemplo, era Cuba y Venezuela, que habían estado como excepciones dentro de nuestro continente. Ahora, ¿qué sucede? Cuba, pues, ¿de dónde va a obtener recursos para poder defenderse de un ataque imperialista? Venezuela, que supuestamente había sido el país con mayores promesas de avanzar y mantenerse, bueno, vimos que primero una intervención militar, no sale el pueblo, no sale el ejército, la guardia de Maduro es la que se enfrenta a los que llegaron de Estados Unidos, no sabemos cuántos exactamente, pero son los que se enfrentan, pierden en el intercambio, luego ya surge la suspicacia y el relato donde Trump dice es que utilizamos armas que nadie tiene, armas sónicas, están hablando de eso. Bueno, ahí el relato se empieza a construir, la historia de Rambo, que los imperialistas son invencibles. Sin embargo, bueno, ya perdieron en Vietnam, se les dio esa, ese golpe en Vietnam, esa derrota histórica con Ho Chi Minh y todos los vietnamitas durante 20 años aproximadamente que duró la guerra. Ahora, nosotros, ¿qué posición debemos tomar? Porque eso es lo primero. Tenemos de un lado los Lefcoms, tenemos del otro lado los que ni mencionan este acontecimiento de lo que pasó en Venezuela. Y tenemos por el otro lado a los que decimos hay que crear un frente antiimperialista. Si a mí me preguntan, yo creo que hay que crear un frente antiimperialista. Donde nosotros lanzamos hace poco, quizás ayer, antier, y esto es algo que se ha estado trabajando, la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, que surgió como meme hace años, se ha estado manejando durante varios años como un meme y se cambia el mapa, se invierte, muchas cuestiones humorísticas en torno a esto, la URSAL. Sin embargo, creemos, nosotros lo manejábamos al estilo de lo que decía Simón Bolívar, de lo que decía Martí, la patria grande, lo que decía la unidad latinoamericana, todos los próceres, digamos, de esa época de independencia. Sin embargo, ya le dimos un nombre, Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, que esa es la propuesta, que ese es el frente antiimperialista, que está trabajando en tres líneas, o tiene que trabajar al menos en tres líneas, que son la línea teórica, la formación política teórica. La segunda es la línea militar, tratar de buscar toda la información acerca de tácticas y estrategias y estar tratando de estar preparados para ello. Ahora, la línea de propaganda, que es la tercera, que es donde siempre tenemos que estar ubicados y donde siempre tenemos que ser conscientes de que el aparato del imperialismo es muy fuerte. Ahí es donde también tenemos que trabajar. Son esas tres líneas
que nosotros tendríamos que estar trabajando. Por ahí pueden surgir otra línea de que se llame organización, etcétera. ¿Qué necesitamos? Bueno, que ya nos pongamos nosotros a hacer algo dentro de la medida de nuestras posibilidades. O sea, que dejemos de estar dispersos lanzando mensajes al aire y empecemos a hablar los que queremos derrocar al imperialismo, queremos superar el sistema capitalista. Eso sería como que el primer paso. Después de toda la parafernalia que fue Trump en Davos, que fue un discurso como de 1 hora, hora y media, yo lo escuché completo. No hay nada más allá sorprendente, pero sí quiero ya entrarle al tema de lo que dijo. Una de las cosas que dijo fue que tenía la intención de anexar Groenlandia. Y empezó a justificarse diciendo, bueno, es que nosotros defendimos a Groenlandia y a toda Europa. Y si no fuera por nosotros, dijo Trump, estarían hablando japonés o alemán, ¿no? Haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial. Y vemos en la historia que los que pusieron los muertos fueron los soviéticos. Y que el relato imperialista es que Estados Unidos derrotó a Hitler. Porque eso es lo que se vende en las películas, eso es lo que se vende en la historia de Hollywood. Pero nosotros necesitamos ponerle mucha información a esto. Parte de la información que tenemos es que los soviéticos pusieron 30 millones de muertos, derrotaron a Alemania y también, incluso después de las bombas, derrotaron a Japón. Es la información que tenemos. Pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Lo que importa es que ese relato, bueno, no se siga dispersando o se siga propagando como se ha seguido propagando durante mucho tiempo. Eso es lo primero que habría que apuntar. Luego hay una cuestión, ya golpeé el micrófono, hay una cuestión importantísima también, que es el tema de qué pasó con Nicolás Maduro, por qué Delcy Rodríguez recibe al jefe de la CIA. Y bueno, yo anoté, yo fui de los primeros que dije, ahí hubo traición. ¿De quiénes? No sabemos. Pero entendemos que Rusia no participó o no quiso participar. Y lo que se sabe, o al menos lo que intuimos, es que hubo una negociación debajo de la mesa para entregar a Nicolás Maduro. Y justamente ayer Trump anuncia que le van a vender petróleo a China. Claro, a otro precio, dicen, pero yo creo que aquí utilizaríamos como referencia el libro de Lenin, del imperialismo, fase superior del capitalismo, para decir que es el reparto del mundo por las grandes potencias. Se quedaron Rusia se queda con Ucrania, China con su parte también y Estados Unidos su parte. Sin embargo, yo creo que el reparto era de Venezuela fue para los tres, Rusia, China y Estados Unidos. Y que a Rusia no le costó nada entregar a Bashar al-Assad, presidente de Siria, exiliarlo. No le costó nada, entonces no le costó nada entregar a Maduro. Nuestro segundo punto sería ese, ¿no? El tema de los BRICS dentro del contexto internacional que se está dando no parece tener
una solvencia en cuanto a lo que fue la Unión Soviética de apoyar a otros países, la solidaridad, por ejemplo, que se dio en Cuba cuando la llamada por la historia la crisis de los misiles. Dicho esto, yo creo que podemos ya empezar a entender que América está sola. El continente donde nosotros vivimos, dividido en pequeñas repúblicas, el continente dividido así en pequeñas repúblicas. Un saludo a todos los que se están uniendo. Está fragmentado, pequeñas repúblicas sin poder militar, sin armas nucleares. Realmente están sirviendo como extracción de recursos solamente. Y fuerza de trabajo hacia el imperialismo. Eso también lo dice Lenin en el libro de que estamos hablando, el libro del imperialismo, fase superior del capitalismo. Dicho lo cual, nos lleva a plantear y señalar que China y Rusia no van a mover un dedo, o si lo están moviendo es en favor de sus intereses, pero no están moviendo un dedo por América, como si quizás lo hizo la Unión Soviética, o era su intención. Ya hubo un tuit por ahí de alguien que decía, bueno, el socialismo también es solidaridad con otros pueblos. Y yo estoy de acuerdo, no es solamente el socialismo, no es solamente desarrollo de las fuerzas productivas, sino solidaridad con otros pueblos para defensa ante el imperialismo. Ahora, pueden subir aquí, no sé cómo pueden subir a tomar la palabra, igual si quieren comentar algo. Tenemos el ingrediente o el elemento de Groenlandia, tenemos el tema de Irán, donde también se está negociando con China y Rusia la toma de Irán, el invadir Irán, y se está negociando con la cuestión de Cuba. Ha quedado un poquito rezagada en las últimas semanas, según el seguimiento que yo le estoy dando a las noticias. Empezó, sin embargo, no se confían, o sea, no, nadie está confiado. México, por ejemplo, está con la cuestión de los cárteles y parece que viene ataques a los cárteles según Trump, según supuestamente cárteles, no sabemos. Pero la cuestión es, porque yo escuché a alguien decir que hace poco, alguien que dice que es marxista, eso, bueno, es lo de menos. Pero él decía, no importa, Groenlandia no es de Dinamarca, dice, pues, no, porque no era de Dinamarca y no importa, pues eso ha pasado en la historia. Sí, ha pasado en la historia, pues igual California y los otros 8 estados eran de México y después de la guerra nos roban la mitad del territorio. Sí, las fronteras se mueven. Pero entonces, si el imperialismo no está respetando ni sus propias normas, ni sus propias leyes, y el Estado jurídico o el Estado burgués o el andamiaje jurídico internacional no se respeta, y ellos están en una posición que yo creo que debemos señalar. La cuestión de la soberanía, ¿tiene peso o no tiene peso? Para ellos no, para ciertos marxistas no, porque piensan que el comunismo, que sí será internacional, pues no debe de haber mediaciones o no debe de haber etapas intermedias. Sin embargo, ¿qué nos dice Lenin? Y bueno, y Stalin, porque Stalin en el libro este de que les recomiendo también muchísimo, el de Fundamentos del Leninismo, menciona lo que Lenin ha dicho, ¿no? Que el sistema capitalista pues se toma como... Después de la interrupción que tuvimos, bueno, regresamos
al punto en el que estábamos hablando de fundamentos del leninismo de Stalin, que es un texto muy interesante. La verdad es que debemos todos leerlo. Y Stalin, retomando a Lenin, dice que el sistema capitalista, hay que buscar en el sistema capitalista el eslabón más débil, que no necesariamente el país que esté más desarrollado o que tenga un mayor desarrollo de las fuerzas productivas es donde va a iniciar la revolución. Esto que se ha dicho o se dice constantemente, bueno, ellos, en este caso Stalin, lo maneja como que hay dos etapas, y una etapa que es premonopolista, la de Marx, y la etapa ya de los monopolios, de la consolidación de los monopolios, que sería el capital financiero, con Lenin diciendo o escribiendo el imperialismo fase superior al capitalismo, y que estamos en una etapa en la que el imperialismo ya es financiero. Eso es lo que se menciona dentro de los textos, y que por eso dice que ahora la revolución puede estallar donde el sistema capitalista sea más débil. Así que pienso que esa reflexión es interesante, y si lo vemos, se está cumpliendo, o al menos ha estado cumpliendo. Los intentos de revolución que hemos tenido han sido en donde el desarrollo de las fuerzas productivas no ha estado completamente desarrollado. Claro, en Rusia, como el mismo Stalin lo dice en el texto, no es que no estuvieran desarrolladas las fuerzas productivas, sino que comparado con Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Rusia está un poquito más abajo en cuanto a ese desarrollo industrial, por llamarle de alguna forma. Dicho eso, a nosotros nos queda plantear la revolución dentro de las condiciones que tenemos hoy en día. Siempre ha pintado difícil, siempre es difícil intentar organizarnos. Honestamente, hay mucha dispersión y hay grupos directamente que se están diciendo marxistas, trotskistas, comunistas, y bueno, están en una posición sectaria, en una posición de crear como dice Marx en la ideología alemana, agarran su pedazo de parcela y empiezan a trabajarla y decir esta es la realidad, esta es la verdad, y a construir en base a ese pedazo de parcela que tienen de su interpretación del mundo o de la realidad. Nosotros que estamos proponiendo esa unión de repúblicas socialistas latinoamericanas, tendríamos que encaminar esto de manera distinta o de manera diferente, porque de entrada somos de diferentes países. La ventaja que nos puede dar el internet en ese momento es conectarnos. Y si tiene desventajas, bueno, tiene una ventaja que sería conectarnos con otras personas de diferentes latitudes. Y tenemos lo que también Stalin llamaría en el marxismo y la cuestión nacional un lenguaje común, a excepción de Brasil, pero bueno, el portugués no es que sea muy difícil de entenderlo, o de hablarlo más bien. Habría que pensar, no podemos dejar fuera a Brasil, ahí tendríamos que hacer un acercamiento con las personas de Brasil,
con los que estén interesados en Brasil en hacerlo. Pienso que en México, por ejemplo, que es un país grande, tenemos 130 millones de habitantes, Brasil es más grande, pero tenemos en México también es un país grande. Yo estoy en el sur, sin embargo, también he estado planteando la cuestión de la revolución de manera que puede darse, no sabemos en qué país. México es un país que ha tenido un desarrollo de las fuerzas productivas de manera directa. Entonces, tenemos que yo lo que creo, o sea, lo que pienso de toda esta situación es que tenemos que regresar a los... No regresar, sino tratar de interpretar de otra manera. A veces y cuando digo interpretar de otra manera, no es que caigamos en el revisionismo, la tibieza de decir, no, no pasa nada, no necesitamos la violencia, porque lo que pasa es que se niega la violencia revolucionaria, se niega en ciertos grupos comunistas. Por ejemplo, y los iñiguistas, los leftcoms, filósofos que están ahí, hay algunos neo-hegelianos, son los tres que ando ahí, trotskistas igual, ellos como que son como 4 grupos que tengo identificados. De los anarquistas, pues bueno, ya hablaremos en su momento, pero sabemos que ellos no están de entrada en la línea de crear la dictadura del proletariado. Pues ellos están en otra dinámica. Lo que tendríamos, para mí lo más relevante de ese texto de fundamentos del leninismo sería eso. Con eso yo concluyo esa parte. Y la última, el último punto sería la cuestión de Davos, que lo de Trump, en el que si bien es cierto que ellos van a llegar, van a cortar la luz, van a cortar el internet y toda la señal de comunicación, que eso es lo que se está implementando, se implementó en Irán. Ahorita les voy a poner el, el video, espero poder ponerlo, el video de lo que dijo, creo que fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, de cómo hicieron que perdiera la moneda de Irán poder adquisitivo. Les pongo el video y que entendamos que son diferentes tácticas de guerra que utilizan, no solamente es la cuestión militar, violenta, que esa fue la que se utilizó en Venezuela, pero antes de eso 15, 20 años o 25 años de asedio imperialista a las naciones, y se sigue sin responder, se sigue sin responder a los países. Los países, México, posiciones tibias, los demás también, o sea, lo que acaba de pasar es grave, es gravísimo, es como si estuviéramos en tiempos de la Primera o Segunda Guerra Mundial y parece que no, o sea, incluso Delcy Rodríguez haciendo negocios con alguien que acaba de secuestrar a tu presidente y que acaba de matar a 120 compatriotas tuyos y le estás vendiendo petróleo, recibes al jefe de la CIA, de verdad que es lamentable. O sea, lo que se debió hacer es, yo siento lo que se debió hacer es atrincherarse. Claro, si no tenía el respaldo de a quién venderle, porque acuérdense que Venezuela tiene diversificado sus ventas de petróleo como en 7 países, 7 u 8 países. Entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Irán me parece.
Entonces, si no recibió el apoyo de China, Rusia, sería la única explicación de por qué Venezuela pues, lo doblaron, lo doblegaron y está sometido a la cuestión de que tiene que venderle petróleo a Estados Unidos. Después de que les robaron un buque petrolero, después de que les mataron a 120 personas, después de que invadieron o violaron su soberanía y que secuestraron a su presidente, ya la diputada, me parece que era diputada Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y que están actualmente presos en Estados Unidos. Todo eso ya no se menciona. Yo ese día en la noche, yo contacté a alguien de Venezuela y me dijo, no, pues estamos esperando. Estamos esperando que den la línea de lo que iban a hacer y al final pues no se hizo nada. O sea, no hicieron nada, el pueblo no salió. Así que nosotros tenemos que empezar, al menos yo como lo veo, la reconstrucción. Esto que estamos planteando no es que seamos unos iluminados y lo estamos planteando por eso, no. La reconstrucción es larga, es dura, es difícil. Sin embargo, estamos colaborando ahora con, al menos están sumando personas que están en esta línea. Por ejemplo, tenemos un compañero que yo lo he estado viendo, siguiendo aquí de Ecuador. Él creo que nos puede ayudar muchísimo para impulsar este proyecto, pero hay varios también, muchos que están intentando y no ven entre los partidos comunistas, trotskistas y maoístas, leninistas que hay actualmente, no ven como una alternativa porque realmente se quedan en, como dijimos, su pequeña parcela, les interesan las cuotas, que no digo que no deban de buscar autofinanciamiento, pero se quedan en eso. Por ejemplo, los del PCR, que una vez yo los fui a apoyar aquí en Cancún, a un evento por lo de las 40 horas. Y voy y todo y se portan mezquinos, se portan haciendo, porque vieron que yo tenía mi proyecto que siempre es de hacer mis círculos. Sí, no los voy a esperar a ellos, o sea, se les invita a hacer círculos de estudio y nadie participaba, entonces dije, pues yo voy a hacer los míos. Y pues no le parece que no les gustó o no sé. Me dijo, no, pues tú tienes tu propio proyecto y... Ah, ok, listo. Entonces, ese es la unidad que buscan, es esa. El, entre comillas, unidad, ¿no? Si te alineas a lo que ellos dicen, está bien. Si no te alineas, pues ya eres ve cómo lo haces por tu cuenta. Sin embargo, pues ellos, digo, no los quiero tachar de otra cosa, pero pues que ahí sigan, que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a tratar de plantear esto, darle forma, darle estructura. Pienso que se puede darle forma a esta unión de repúblicas socialistas latinoamericanas. Con eso podemos concluir. Hoy, al menos, concluir con eso. Lo de Davos es el discurso imperialista que incluso le preguntaron por el tema de la deuda a Trump. Y dice, bueno, pues es que la pandemia. O sea, hay unas respuestas. Claro, el entrevistador o el que estaba ahí, presentador en Davos, no quiso presionarlo. Pero le hubieras dicho, bueno, ¿cuánto fue el aumento de la deuda en la pandemia? Hacer preguntas o ser un poco más incisivo, no lo fue. Es lógico. Entonces, Trump dice, no, la pandemia, etcétera. Hay una situación en que le van a vender petróleo a China, ya dijo que petróleo venezolano a China. Se repartieron el pastel, se repartieron Venezuela para mí, China, Rusia y Estados Unidos.
y el bloque de los BRICS no ofrece una alternativa revolucionaria quizás. No digo que se deba descartar, pero América Latina, ¿qué tiene en ese contexto internacional? No veo a México, por ejemplo, siendo contrapeso de algo, a pesar de que es un país que tenemos recursos, tenemos un desarrollo. Pues, ¿qué producimos? Manufacturas para autos en Estados Unidos. Y el gobierno actual está contento con eso. O sea, como le dicen ellos, mano de obra barata para los países del imperialistas, en este caso iba a decir del norte global, pero en este caso directamente para Estados Unidos. ¿Qué otra cosa se produce? Se produce aguacates para Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más estamos produciendo? Y claramente ya Lenin lo rastreó excelentemente bien en el libro El imperialismo, fase superior. La propuesta es esa. Hay varios grupos que no se quieren unir porque pues, igual están con sus parcelas, sus egos, yo tengo mi grupo. Entonces, vas a seguir teniendo tu grupo, pero tenemos que formar una unión de repúblicas socialistas latinoamericanas, intentarlo al menos, y concluir en que tenemos que hacer un avance en ese sentido. ¿Quiénes pueden entrar en la unión que estamos haciendo? Pues todos los que quieran. O sea, pero si alguien viene y no, la violencia, no, ya eso ya está obsoleto. El cambio no se va a dar así, el cambio se va a dar de forma natural por el capitalismo. Si alguien viene con eso, pues te das cuenta que o el discurso del imperialismo ya lo dominó o de entrada no entiende dónde está parado. Porque si estamos hablando de la soberanía de los países, que debería existir una soberanía en los países, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay soberanía? O sea, lo mínimo que estamos... Luego en Irán se armó la propaganda y los comunistas, ciertos comunistas leftcoms, diciendo que el proletariado iraní se está levantando. De verdad que es lamentable ver ese tipo de posiciones cuando fue una operación de la CIA y del Mossad de Israel y aparte ya confesaron que y le hicieron perder el poder adquisitivo a la moneda de Irán o hicieron maniobras económicas para dañar Irán y que la gente saliera. Ya lo confesaron, ya lo dijeron. Y seguimos diciendo nosotros, o algunos siguen pensando que fue el pueblo, que fue el proletariado iraní y que está bien. Ahora, está la otra cuestión. ¿Cuál es la otra cuestión? En la junta de paz que está haciendo Trump, que acaba de salirse de la Organización Mundial de la Salud, luego pueden regresar, eso no importa, no importa mucho. Pero la junta de paz que está planteando es la reconstrucción de Palestina para crear rascacielos en Palestina, lo que él ya había dicho hace un año. ¿Y quién creen que ya ya dijo que va a aportar 1,000 millones? Vladimir Putin. Vladimir Putin acaba y está, y lo voy a poner aquí, esa es otra de las que voy a poner, espero que no se me olvide. Ahí está, Vladimir Putin diciendo que va a cooperar con 1,000 millones con Donald Trump. Ese es
grupo que tenemos actualmente, que el imperialismo de Estados Unidos, que el orden multipolar es tres potencias dominando el mundo. Ese es el preguntárselo a los que están con la cuestión de China, de que si China es socialista. Bueno, ¿dónde está el apoyo a Venezuela? De Rusia, ¿dónde está el apoyo a Venezuela? ¿Dónde está el apoyo a los demás países? Que sí ha habido cooperación, sí ha habido apoyo, pero necesitamos lo que necesitan es el apoyo militar, como lo hubo en Cuba en la llamada crisis de los misiles. Aquí no la hay, no la hemos visto. Entonces la Junta de Paz, apoyada por la Junta de Paz entre comillas, porque pues, es un proyecto y para reconstruir Palestina y que Donald Trump se lleve una lana y se lleven una lana después de exterminar a un pueblo, el pueblo palestino. Gravísimo lo que está pasando, gravísimo. Lo de Palestina no les termina de abrir los ojos a muchos, pero lo de Venezuela tampoco. Y eso es lo que preocupa. Eso es lo preocupante. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir en la línea que dijimos, una línea teórica, una línea militar, una línea de propaganda. Ahí es donde vamos a tratar de actuar. No quitar el dedo del renglón de lo que está pasando. No quitar el dedo del renglón de lo que está pasando. Ya el mismo Putin, no Putin y Sergei Lavrov, que es el canciller, se comentó que no importa, que pueden comprar Groenlandia. Y que pues en su momento Rusia lo hizo y que todos los países lo hacen. Ese es el discurso imperialista. Que no importa. Que no hay fronteras. Entonces entran a tu casa y bueno, no importa. Ah, te someto para que me ven, te amenazo para que me vendas tu casa. ¿Y eso es lo correcto? Eso es lo que están justificando ciertos comunistas, ciertos marxistas. Yo creo que ahí tendríamos nosotros que hacer, ya ahorita este espacio ya se prolongó, pero sí ya empezar a hablar también de la cuestión nacional, de la soberanía, porque es que ese es el mínimo, lo dice el Che Guevara también en este texto de apuntes de crítica a la para una crítica a la economía política, donde él dice, bueno, tenemos la guerra de guerrillas, claramente se tiene que dar cuando el camino institucional está cerrado. Se debe intentar primero por la vía institucional el punto de tratar de avanzar, ir por la legalidad, etcétera, etcétera. Cuando se demuestre que por ahí no se puede, es cuando se debe de avanzar en la vía de la fuerza. Vamos a llamarle de esa forma para que no nos bloqueen aquí el espacio. En el camino de la fuerza es donde se debe avanzar. Primero por la vía institucional. Sin embargo, lo que pasó en Venezuela les da a entender que no existe soberanía en ningún país. Porque puedes ganar las elecciones, puedes seguir ganando 28, 26 elecciones como ganaron en Venezuela y vienen, te invaden, te dan un golpe de estado, que no fue un golpe de estado, fue una intervención militar, secuestran a un presidente y listo, pero lo hicieron en Libia, lo hicieron lo han hecho en Yugoslavia, lo hicieron en qué otro país, en Irak, en Afganistán, y seguimos sin entender. Entonces yo ahí se los dejo, reflexionemos en eso,
y pues lo sigo escuchando. Voy a tratar de quitar el video, a ver.